bienvenidos a esta nueva clase dominical. Así que comenzamos en esta mañana, aunque es en el mismo tema, ¿verdad? Estamos en el mismo libro de Primera de Reyes, pero el tema de la clase de hoy es poner a Dios en primer lugar y acercarnos a Él en arrepentimiento. Nos aseguran su favor y su respaldo. Así que para tener el favor y el respaldo de Dios en las cosas que hacemos, que anhelamos, en nuestros ministerios, en nuestros hogares, necesitamos que ¿quién esté en primer lugar? Dios. Dios en primer lugar. Y el arrepentimiento, muy importante, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Y en nuestra humanidad, una y otra vez estamos cayendo, ¿verdad? Y haciendo cosas que desagradan a Dios, como todos estos líderes que hemos estudiado en la Biblia, hombres y mujeres de Dios que se equivocaron, ¿verdad? Aunque eran buenos, aunque hacían cosas buenas, aunque tenían el corazón conforme al corazón de Dios, aunque Dios se agradaba de ellos, igual le fallaron a Dios muchas veces. Así que nosotros no estamos exentos de eso y por eso tenemos que acudir al arrepentimiento, ¿verdad? Estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, a partir del verso 1. Vamos a estar en esta clase hablando sobre todo este tema de cómo Salomón llegó a construir el templo y el momento en que le dedica el templo al Señor, la dedicación del templo, ¿verdad? Y vamos alternadamente vamos a estar también buscando Segunda de Crónicas, muchos textos allí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, porque está muy vinculado a esta historia también. Así que vamos a estar usando esos textos en esta mañana para la clase. Si alguien quiere comenzar a leer en Primera de Reyes capítulo 8 a partir del verso 1 y yo le digo dónde parar. Qué valiente. Amén. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de la tribu y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanín, durante las fiestas del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Hasta ahí, Milena. Fíjense. Vamos a esa primera parte donde vemos que el rey Salomón comienza esta historia diciendo que el rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, con los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Siempre cuando hay un acontecimiento importante, ¿verdad?, se reúnen los jefes de Estado, los jefes de los países, ¿verdad? Se reúnen con personas importantes, con líderes importantes, porque es un acontecimiento importante, valga la redundancia de la palabra. En esta ocasión, Salomón sabía que la dedicación del templo a Dios era algo que iba a marcar un antes y un después. Un pueblo que hasta ese momento no había tenido un templo, no había tenido un lugar, un edificio donde congregarse, donde adorar a Dios, más que nada, ¿verdad? Hasta ahora habían tenido el tabernáculo, que lo movían de un lado a otro, pero algo tan majestuoso como este edificio, ¿verdad?, como este templo dedicado a adorar solamente a Dios, ese es otro punto importante, ¿verdad?, porque ahí no iba a haber mezcla de otros dioses, de adoración a otros dioses, como en los lugares altos, ni nada de eso. Así que la dedicación del templo, que es básicamente lo que habla este texto, era algo que iba a marcar un antes y un después en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y yo me imagino que Salomón sentía un orgullo sano, ¿verdad? Un gozo de haber llegado a ese momento en que él culmina esta construcción de este templo dedicado a Dios, de este lugar de adoración.
Y comienza el texto diciendo que él reunió, como rey, él reunió a los líderes de Israel. En un momento tan importante como la dedicación del templo de Dios, los líderes tenían que estar allí. Los jefes de las tribus y las gentes más importantes de las familias israelitas, ¿verdad? Esto se asemeja mucho a los días de hoy. Cuando hay una inauguración de algo importante, allí están las personas principales, más importantes de la ciudad, del estado, del país, del condado, etcétera, etcétera. Así que esta era una ocasión que ameritaba que todas esas personas importantes, ya sea hablando políticamente o religiosamente, estuvieran allí para que presenciaran ese momento tan hermoso, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Salomón quería, dice el verso, que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Fíjense ustedes, no solamente Salomón quería que estuvieran allí todas esas personas importantes para que presenciaran ese momento de la dedicación del templo, sino para que cuando el arca del pacto fuera trasladada de la ciudad vieja, ¿verdad?, como se llamaba, de Jerusalén, a este lugar, a este majestuoso templo, todo el mundo pudiera estar allí celebrando, ¿verdad?, y gozándose y viendo este gran acontecimiento. ¿Se recuerdan ustedes cuando David intentó trasladar el arca, ¿verdad?, lo que pasó, que murió Usa y todas esas cosas que ya hemos estudiado aquí en clase? También David estaba gozoso y también David quería que todo el pueblo disfrutara de ese momento, ¿verdad?, y de ese momento importante de trasladar el arca y de llevarla, ¿verdad?, a su lugar, a su ciudad. Entonces, aquí Salomón hace lo mismo. Y dice, vamos a reunir a todas las personas importantes, da aviso a las personas importantes y reúnanse aquí porque vamos a dedicar el templo a Dios y porque vamos a trasladar el arca del pacto. El arca del pacto era muy importante para ellos. ¿Por qué? Por el simbolismo que tenía para ellos. Era la presencia de Dios con ellos, ¿verdad? Tenía adentro el arca del pacto las tablas de la ley, ¿verdad?, los mandamientos por los cuales ellos se guiaban, como nosotros hoy, por la palabra. Tenía adentro el maná, ¿verdad?, y tenía adentro también la vara de Aarón. Entonces, aunque en este texto, cuando se nos describe qué tenía el arca del pacto, dice que solamente tenía las tablas, ¿verdad? Pudieron haber pasado muchas cosas para que lo otro no estuviera allá adentro, pero era muy importante para el pueblo el arca del pacto. El edificio, fíjense, el edificio que Salomón construye, el templo que Salomón construye, con todas las decoraciones, los adornos, el oro, las plata, las piedras preciosas, las maderas preciosas, las medidas exactas, tal y como Dios lo quería, se hacía nada si la presencia de Dios no estaba allí. ¿Y qué cosa simbolizaba para ellos y era para ellos la presencia de Dios? El arca del pacto. Así que el arca del pacto tenía que estar allí en ese templo y tenía que estar allí en el momento en que Salomón dedicara este lugar a la adoración a Dios, y tenía que estar allí justo, ¿verdad?, en ese momento, ni antes ni después, porque era la presencia de Dios. Y haciendo aquí un paréntesis, así también nosotros muchas veces le damos importancia y mucho valor a lo que en realidad no lo tiene. Dice un cántico que nosotros cantamos en la adoración: si tu presencia conmigo no va, yo no voy, no quiero ir, ¿verdad? Porque ¿qué somos nosotros? Este escaparate, este saco de huesos con piel, si Dios no está con nosotros y no va con nosotros en cada emprendimiento. ¿Qué cosa es el templo si la presencia de Dios no está allí? Es un edificio como otro cualquiera, como el salón de reuniones, o como
cualquier lugar. Es simplemente paredes y techos y un lugar, pero la presencia de Dios tiene que estar. Es lo que cambia el concepto, ¿verdad? Porque ese edificio donde nosotros nos congregamos, si no está la presencia de Dios ahí, es tan simple como un supermercado. O sea que el lugar es importante, pero la presencia de Dios es más importante, y la consagración del lugar es importante. Por eso también nosotros, cuando normalmente se dedican casas al servicio de Dios, a la oración, a un ministerio, se dedica un templo que se hace nuevo y se dedica a Dios, se unge también, ¿verdad? Porque es importante la unción, es importante la dedicación, es importante la oración, y es importante entender que cuando un lugar está dedicado a adorar a Dios y la presencia de Dios está en ese lugar, todo cambia y todo es muy diferente al resto de los lugares, ¿verdad? A ver, Héctor, dígame, que me estaba levantando la mano. Nosotros hemos descuidado la parte del ejercicio del Espíritu Santo en nosotros, porque en realidad, cuando Jesús se fue, ¿qué fue lo que dijo? Me voy, pero no los dejaré solos. Y nos mandó el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que está en nosotros. Ajá. Tiene que estar en nosotros, y donde quiera que vayamos, nosotros, el Espíritu Santo está supuesto a estar con nosotros. Amén. Y no solamente está, sino que nos llena de poder. Amén. ¿Verdad? Dice, estas señales seguirán a los que creen, y el Espíritu Santo viene como en Pentecostés, ¿verdad? Para llenarnos de poder y de unción. ¿Y qué es ese poder? Hacer cosas que solamente con Dios y en Dios podemos hacer, porque nosotros humanamente no las podemos hacer, ¿verdad? Vamos, quiero que me busquen dos textos. Uno, Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 6. Y otro hermano que me busque Deuteronomio 12, versos del 5 al 7. A ver. Segunda de Crónicas 6, 6 y Deuteronomio 12, del 5 al 7. Amén. A ver. Más bien elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. ¿Escucharon eso? Dice Dios que escogió a Jerusalén para que en ella estuviera su nombre, para habitar en ella, y a David para que estuviera sobre Israel. Todos sabemos que ya en este momento ya no estaba David, estaba Salomón como el sucesor del trono, pero que fue también escogido por Dios. No fue puesto por hombres, no fue puesto en una elección fraudulenta, no. Dios estaba en el asunto, y Dios él mismo es el que decide que iba a ser Salomón el rey de Israel cuando David su padre muriera, y que iba Salomón a construir el templo. Tanto es así que no le permitió a David hacerlo. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 12, 5 al 7? ¿Quién lo lee? Si no, Deuteronomio 5. Deuteronomio 12, capítulo 12, versos del 5 al 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis en vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. ¿Vieron qué iban a hacer ellos allí en ese lugar que Dios había escogido para que le adoraran? Ofrendar, diezmar, adorar, llorar, hacer todas las cosas de un pueblo que agradece a Dios la provisión. Dice, como Jehová los ha bendecido y los ha prosperado, ¿verdad? Así que en este pasaje vemos la promesa de Dios cumplida una vez más en el pueblo de Israel. Jerusalén era el lugar escogido por Dios para la adoración
para que estuviera allí el templo, para que fuera allí todo el pueblo a adorarle, a consagrarse a Dios, a rendirle ofrenda, holocaustos a Dios, a diezmar, ¿verdad? A danzar, a llorar. No fue que Salomón se lo inventó, no, fue parte del cumplimiento de la promesa de Dios, fue propósito de Dios que así fuera. Milena. Sí, me llama la atención cuando aquí dice escogido a Jerusalén para habitar en ella, y aquí la traducción es habitar, y nosotros entendemos por habitar como un lugar donde vive. Pero no es que Dios no habitara en todas las demás tribus. Si vamos al tabernáculo del desierto, Dios escogió el lugar del centro y tenía las tribus con una organización determinada, cada una ocupando un frente que Él le dio. Y asimismo, viene a Jerusalén, cada tribu ocupa un frente alrededor de Jerusalén. Pero cuando Él dice habitar, para el hebreo es sentarse a enseñar, sentarse a edificar, sentarse a juzgar. A juzgar, es sentarse. Cuando tú te sientas y dices, bueno, para los judíos sentarse era una cosa importante, que ahí es donde se juzga. Fíjense que cuando hablan de la jueza Débora, dice que se sentaba bajo una palmera. Bajo la palmera. Ella habitaba bajo una palmera y ahí juzgaba. Y ahí juzgaba. Y aquí pasa lo mismo cuando Dios dice, yo quiero estar en Jerusalén porque ahí voy a juzgar, ahí va a ser mi trono. El centro de todo. Ahí va a ser mi trono. Ahí voy a hacer todo lo que yo quiera, ¿verdad? Y además de eso los iba a separar. ¿Se recuerdan de los lugares altos? Los iba a separar de esa contaminación de, bueno, tú vas a adorar a Dios, yo voy a adorar a Baal, ¿verdad? Me ofrendes para Dios, me ofrendes para Baal. No. Lo de Dios es de Dios, ¿verdad? Entonces, de esta manera tampoco el pueblo iba a verse obligado a, o en justificación. Recuérdense que nosotros somos perfectos buscando justificaciones, ¿verdad? No, pero es que, Dios mío, mira, tengo que ir allí donde están los impíos porque no hay otro lugar. No, aquí está el templo de Dios, que costó sacrificio y costó tiempo. Costó esfuerzo, costó donación, porque muchas personas del pueblo donaron también. Y de todo el pueblo también, porque de Irán mandaban. Ajá, así mismo. Sí, y eso me recuerda cuando la Iglesia Católica, cuando el momento instante en que Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica. Porque es que en la Iglesia Católica, con un sincretismo de tantas cosas para tratar de mantener la religión como poder en la tierra. Entonces estaba lo mismo, el santo tal, y luego vemos entramos en la Iglesia Católica, hay una adoración del santo de allá, de los afroamericanos, o de los africanos, mejor dicho, o el santo acá del medio de lo último de América del Sur, o de la India, a Buda, hay un sincretismo de madre. Entonces se separa. Un melting pot, como dicen los americanos. Y entonces nace esta iglesia otra vez, que, o sea, renace, eso nació cuando el Pentecostés, renace otra vez la iglesia cristiana apartada para Dios, como la novia, ¿verdad? Exacto. Esperando al novio. Exacto. La novia no está esperando 3 novios, 5 novios. Exacto. Que van a llegar para casarse con ella, ¿verdad? Es su novio, ¿verdad? Así es la iglesia de Cristo. Fíjense ustedes, si vamos un poquito atrás, no a Primera de Reyes 8, sino a Primera de Reyes 6, verso 38. ¿Quién lo lee? Quiero que me lean Primera de Reyes 6:38 y Primera de Reyes 6:7. Ahí hay algo importante que no quiero dejar pasar. ¿Cuál primero? 6:38. Sí, Primera de Reyes 6:38. Dice, y en el mes de Bul del año 11, es decir, en el mes 8 de ese año se terminó de construir el templo, siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. 7 años. ¿En cuántos años construyó Salomón el templo? 7 años. En 7 años. Comenzó en el 4º año de su reinado y terminó en el 11. Así que 4 más 7 es 11. 7 años. Cualquiera se desgasta, cualquiera se echa para atrás y cualquiera se arrepiente, ¿verdad? En un tiempo tan largo como son 7 años trabajando para una labor, para cumplir un objetivo. ¿Cuántos de nosotros no empezamos algo y al mes ya estamos
como decimos en el buen cubano, rajados. Ya no aguantamos más, ¿verdad? Y decimos, no, yo no puedo seguir con esto. 7 años, en 7 años construyó Salomón el templo. Y decía el texto tal, con las medidas, con las instrucciones, porque esa es otra. A nosotros se nos da una obra por hacer como líderes de la iglesia, o como padres de familia, o como esposas y ayuda idónea en el hogar. Y se nos da una tarea y nos dice, tu tarea es esto, es hacer esto. Pero nosotros cuando llevamos una semana decimos, ay no, pero mira, mejor lo voy a hacer de esta manera porque va a ser más fácil, Y sobre todo nosotros los cubanos, la rapidez y lo fácil nos gusta mucho, ¿verdad? Ay, no, mira ya, por aquí es más rápido, así es mejor. Salomón tuvo que cumplir todas las instrucciones, medida por medida, pies por pies, material por material, todo tal y como estaba dicho por Dios, como Dios quería que fuera. ¿Y nosotros qué hacemos? Comenzamos en un liderazgo, en un ministerio, en una obra y decimos, no, vamos a cortar esto. Iba a ser un mes, pero mira, si lo hago así, son 7 días. No, es en el tiempo de Dios, es como Dios quiere que sea, tal y como Dios nos los ha dicho. Por eso cuando Dios entrega en nosotros ministerios, obras, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, no para salir del paso, porque eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios, salir del paso. Hay que hacer las cosas como le agradan a Dios. Y hacer las cosas como le agradan a Dios, con las medidas que le agradan a Dios, por poner un ejemplo, en el tiempo que le agrada a Dios, con el material que le agrada a Dios, con las especificaciones que quiere Dios, va a traer bendición, va a traer prosperidad, va a traer favor y respaldo de Dios en lo que estamos haciendo. Y al contrario, si lo hacemos a nuestra manera, no vamos a tener eso que está ahí. Tenemos que darle a Dios el primer lugar, entender que es Dios el que decide, el que dispone, el que nos dice cómo hacerlo, y vamos a tener favor y respaldo de Dios. Milena, ¿me puedes leer Primera de Reyes 6:7? Que ahí hay algo importante también en esta construcción. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de canteras ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. ¿Ustedes escucharon eso? Las piedras se labraron, ¿dónde? En las canteras. Allí se labraron las piedras, allí se le dio la forma, las medidas. No hubo martillo, ni hacha, ni ruido. ¿Dónde? En el lugar de la construcción del templo. Era trabajo, como dice Onelia, pero me llama mucho la atención que Salomón le está dando una importancia al lugar de adoración, de tal manera que no quiere que haya ni ruido, ni reguero, ni gente que no tenía que estar allí, en aquel lugar que era consagrado o que iba a ser consagrado y dedicado para Dios. Me llama eso mucho la atención. Mira, bueno, saliendo un poquito del texto, ¿tú no has visto el castillito que está ahí en la 283? Sí. Bueno, supuestamente él fue traído, todas las cosas las trajo. Todos los materiales. Lo trajo del mar. Uh-huh. Sí. Del mar. Fíjate como todo él lo encajó bien ahí. No era el templo como el de Salomón, pero Ajá. era su templo. Ajá. Fíjate que lo hizo todo tan detallado. A mí me encantó ir allí a ese lugar. Yo nunca he ido. Sí, Muy bonito y te dice todo como él lo edificó y todo eso. Y hay una tiene cosa, que ver. Hay una cosa importante y muchas veces vemos el muro de los lamentos y son piedras, y yo creo que de alguna manera, para que no se, Jesús dijo una vez, si estos no alaban, las piedras Hablarán por ustedes. Entonces yo creo que para que el único ruido, o sea, que resonara entre esas piedras fuera el de la adoración.
Y iba a venir la piedra perfecta, porque iba a encajar ahí con las otras piedras y iba a ser perfecto. Ya, la labor de los hombres iba a estar allá. Fíjense ustedes qué interesante, esto me llama mucho la atención. Sí, qué sabiduría, como dice Onelia, la sabiduría que tenía Salomón, de que no se contaminara con nada ese lugar de adoración. Ni, fíjense que no estaba todavía consagrado, no estaba todavía terminado, estaba apenas construyéndose, poniendo piedra sobre piedra. Y Salomón dice, va a ser allí en las canteras donde se van a labrar esas piedras y se van a traer para acá y se van a poner en el templo. No va a haber ruido de nada. Los ruidos, y esto cuando nosotros hablamos de los ruidos, ¿qué le viene a su mente? Hay tantos ruidos hoy alrededor de nosotros, ¿verdad? Hay tanto ruido aquí. Hay tanto ruido que está entrando hoy a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y Salomón no quería que en ese lugar santo hubiera ruido. Si aterrizamos un poco eso, nos damos cuenta de que debemos alejarnos de esos ruidos que nos contaminan, de ese polvo. Imagínense una construcción, Yo le tengo terror a las construcciones en la casa. Y mira que he tenido que pasar por ellas. Terror, todo se llena de polvo, de churri, un reguero, un desorden, bueno, ¿qué les puedo decir si ustedes lo saben? Pero espiritualmente, ¿qué nos enseña esto también? Apartémonos de esos ruidos, de esa suciedad, de esa contaminación que quiere venir a nuestras vidas y empolvar este lugar, ¿verdad? El templo del Espíritu de Dios, empolvarlo con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que diariamente nos estamos nosotros mezclando, con el ruido de las canteras. Entendamos lo que la palabra nos quiere decir. Milena, ¿querías decir algo? Ahora mismo dígame esto. Usted va allí y porque lo han agarrado para poner peticiones escritas. Entonces llegan y lo ponen en la pared porque está toda llena. Está llena de agujeros. Entonces tienen que tener personas sacando todo ese papel y es un trabajo diario para sacarlo por la mañana y volver en la tarde a hacer lo mismo. ¿Usted sabe cuántas personas diariamente visitan allí ese lugar? Exacto. Pero lo que me sorprende es que ese papel le ha hecho un daño, pero terrible. Claro que sí. Uno con atención ve que todas esas hendiduras que están sobre el muro. Claro que sí, igual que todos los candados que se ponen en los puentes de estos lugares muy famosos. Y imagínense ustedes, tiene que haber regulación para esto. Milena, para pasar al otro punto. Y precisamente eso de hablar del ruido, del silencio. Y es que precisamente Dios busca eso, que desde que le dio las instrucciones al sacerdote, el sacerdote llevaba una serie de vestiduras y eso para poder estar en la presencia de Dios. Pero le dijo, toma el incenciario y empieza a caminar con el incenciario y muévelo. Entonces cuando él lo movía, se llenaba la habitación de humo. Y desaparecía el sacerdote. Entonces cuando pasaba eso era que venía la presencia de Dios. Porque él quiere que hagamos desaparecer todo ruido, todo lo exterior, y que dejemos su presencia. Porque cuando desaparecemos nosotros con nuestros intereses, nuestro ruido, ese ruido que lo que nos provoca ese desorden en nuestra vida, desorden. Y entonces la presencia de Dios. Exactamente, es vaciarnos de eso que estamos llenándonos todos los días constantemente para llenarnos más de Dios, vaciarnos más de nosotros, de nuestro yo, de nuestros deseos, para llenarnos más de Dios. Iba a decir algo ahí con respecto a eso. Vamos a seguir leyendo el texto y ahí en el verso número 2 dice: esto ocurrió en la fiesta de las enramadas que se celebra en el mes de Tanín. En la fiesta de las enramadas, fíjense. Ocurrió también en una fiesta importante, en la fiesta de las enramadas, donde ¿qué celebraba el pueblo? Celebraba ese tiempo de victoria que pasaron después del desierto.
o durante el desierto, cómo Dios fue su provisión, cómo Dios les ayudó en cada momento de peregrinar por el desierto, cómo a pesar de todo lo que parecía lamentos y pruebas y dolor, se tornó en una bendición para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y qué más celebraban en la fiesta de las enramadas? En este mes empezaba como que salía la sequedad de la tierra y empezaba a fluir los ríos otra vez, empezaba a reverdecer las plantas, empezaba como un renacer de todo el proceso de la... Exactamente, y por eso también ellos celebraban en esta fiesta de las enramadas, o de los tabernáculos también le llamaban, celebraban el final de la cosecha, dándole gracias a Dios también por la provisión, por todo lo que Dios había, ¿verdad? Como dice Milena, todo lo que ellos podían haber cosechado, todo lo que Dios les había permitido tener en sus mesas, que no faltó pan, que no faltó alimento, en este tiempo que era un tiempo nuevo, como dice Milena. Es como la primavera, ¿verdad? Cuando llega para nosotros, que todo cambia, que florece, ¿verdad? Que hay nuevas oportunidades, así como para las plantas, también para nosotros, ¿verdad? Porque la lluvia hace falta, la lluvia hace falta. Así que en este tiempo, precisamente en esta temporada de fiesta, es cuando se termina el templo y cuando Salomón dice: vamos a dedicar el templo a Dios porque ya está listo en este tiempo de esta fiesta. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas que se celebra en el mes de Tanín. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, recuérdense que Salomón hizo la convocatoria y estaba esperando porque los líderes acudieran. Dice, cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. ¿De qué cofre estamos hablando? Del arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, ¿verdad? También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al templo. Dedicados al culto, disculpen. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre. ¿Qué cofre era? El arca del pacto. Y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Fíjense, llegaron todos los que tenían que estar, ¿verdad? Como nosotros cuando hacemos una convocatoria y para hacer un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de vigilia, y a veces nos entristecemos porque somos pocos, ¿verdad? Pero estamos los que escuchamos la convocatoria y dijimos: aquí estoy, Señor, ¿verdad? Entonces siempre piense en eso, porque la salvación es personal. Me debo preocupar por mi hermano, me debo preocupar por qué le pasa, me debo preocupar por tenderle la mano si se cae, por darle un buen consejo si lo necesita, ¿verdad? Todo eso porque yo me tengo que preocupar por mi prójimo, pero la salvación es personal y su llenura y su búsqueda es personal, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos convoca, el que dice heme aquí, el que está dispuesto y el que tiene oídos, dice ahí voy a estar. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Así que estaban convocados por Salomón todas las personas, ¿verdad? Y más las personas importantes que tenían cargos importantes, dígase sacerdotes, levitas, personas que tenían cargos religiosos, personas que tenían cargos políticos, etcétera, etcétera. Pero dice el verso 3 y 4, cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes, tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. De esa manera estaban haciendo el traslado del arca del pacto al lugar de adoración. La presencia de Dios tenía que estar
en el lugar de adoración, donde el pueblo de Israel iba a adorar a su Dios. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto, todo lo que ellos usaban para hacer sus sacrificios, sus ofrendas, todo, ¿verdad? Tenía que estar allí en aquel lugar. Dice el verso 5, el rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. ¿Qué es esto? Sacrificio a Dios, ¿verdad? Dice que después que el cofre estuvo allí en aquel lugar, el arca estuvo allí en aquel lugar, después que ellos entendieron, bueno, ahora pusimos la presencia de Dios aquí, le ofrecieron muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Recuérdense cómo se trasladaba el arca del pacto, con varas que tenían que llevar cargados los sacerdotes. Recuérdense lo que pasó cuando David quiso traer el arca del pacto, lo pusieron en aquella carreta que se esmeraron mucho, ¿verdad? En que fuera nueva y etcétera, etcétera, y muere Usa cuando se va a caer el arca y Usa intenta agarrarla y tocarla, ¿verdad? Y esto fue para David una experiencia triste, dolorosa, porque le dolió que sucediera eso, ¿verdad? Y le dolió también que no se cumpliera el objetivo, que era trasladar y llevar el arca a donde él estaba. Y después de esto, pues David tuvo que esperar pacientemente el momento y la oportunidad precisa para que llegara la presencia de Dios a donde él estaba. Así que dice, las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día que se escribió este relato. Y este capítulo, por llamarlo de alguna manera, aunque no hemos terminado el capítulo 8, en el verso 9 dice, lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes que se le había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Aquí hay algunas cositas que pudiéramos analizar. Los que trasladaron en este momento el arca del pacto fueron los sacerdotes, que eran las personas indicadas para hacer este tipo de traslado, ¿verdad? Con sus dos varas cargadas en hombros, tal y como Dios lo había mandado en una ocasión, ¿verdad? Los levitas trasladaron el tabernáculo y los utensilios sagrados. Entonces se dan cuenta cómo cada uno de nosotros es brazo, es ojo, es pies, y cada uno de nosotros tiene una labor importante, pero diferente en el reino de Dios, ¿verdad? Así que los sacerdotes estaban haciendo su parte y los levitas estaban haciendo su parte, y unos cargaban el arca del pacto y otros cargaban el santuario y los utensilios. Así pasa hoy con nosotros, así pasa hoy en el templo de Dios, así pasa hoy con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene una labor específica, pero importante. No una más importante que otra, no. Mi labor no es más importante que la de Cari, no. Las dos, ¿verdad? Tenemos una labor, una tarea importante aquí, donde Dios nos ha plantado, en este lugar, en su casa de adoración. Pero es diferente, ¿verdad? Lo que yo hago es diferente a lo que hace Cari, pero las dos son importantes y las dos las tenemos que hacer con amor, con devoción, ¿verdad? Tal y como Dios dice. Y aquí ya creo que este punto se nos va a quedar para la próxima clase, porque nos habla de que hay un lugar santo
y hay un lugar santísimo, y hay un lugar donde se puso el arca del pacto, ¿verdad? Muy diferente al lugar santo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Milena. No, yo no entiendo. Si lo vas a dejar para la otra clase. Me iba a hablar de eso. Así que, ¿cómo trasladaron el arca del pacto? Como Dios había mandado. Por eso fue que no hubo ningún problema, por eso fue que hubo bendición, por eso fue que el objetivo se logró, porque se cumplió tal y como Dios había dicho, las instrucciones que Dios había dado. Y qué gozo, qué privilegio, que ahora ya tienen su lugar para adorar a Dios, lugar que no va a tener contaminación de ningún otro tipo de dioses, de ningún otro tipo de adoración extraña y rara, y ahora van a tener ese lugar consagrado a Dios. Y en la próxima clase vamos a darle la conclusión a este tema, pero vamos a comenzar hablando de esto, del lugar santo, del lugar santísimo, ¿verdad? Y de los atrios, porque así era como estaba confeccionado, no es la palabra, así era como estaba distribuido, ¿verdad? Los lugares en ese lugar de adoración que era el templo de Dios. Había divisiones y Por indicación de Dios. por indicación de Dios, y cada una de ellas pues servía para algo. Hemos concluido en el día de hoy, pero no se pierda la próxima clase donde vamos a estar dándole conclusión a esto. Recordar que poner a Dios en primer lugar nos asegura su favor y su respaldo. Y era lo que estaba haciendo Salomón. Que Dios les bendiga en esta mañana y nos vemos el próximo domingo. En el bullicio del camino y el afán, buscamos respuestas que nunca llegarán. Si el corazón no pone el norte donde debe estar, la paz que buscamos se empieza a esfumar. Doblo mis rodillas ante tu altar. El orgullo muere al volverte a encontrar. Reconozco mis fallas, mi fragilidad. Necesito tu abrazo, tu inmensa bondad. Cuando te pongo a ti en primer lugar Y me acerco humillado pidiendo perdón. abres los cielos, me vuelves a hablar. Tu gracia inunda todo mi corazón. Tu favor me rodea, tu mano me guía. Tu respaldo es mi fuerza cada nuevo día. No hay nada mejor que habitar en tu luz, Caminando seguro, confiando en ti, Jesús. no es por mis fuerzas, No es por mi hacer es tu misericordia. que me hace nacer, El arrepentimiento, es la puerta al hogar, donde tu amor infinito me vuelve a restaurar. derrama tu espíritu, toma el control. Sé tú el principio, sé tú mi sol. En la entrega sincera el cielo descendió. Y tu respaldo firme mi vida transformó. Cuando te pongo a ti en primer lugar, Y me acerco humillado pidiendo perdón. abres los cielos, me vuelves a hablar. Tu gracia inunda todo mi corazón. Tu favor me rodea, tu mano me guía. Tu respaldo es mi fuerza cada nuevo día. No hay nada mejor que habitar en tu luz, Caminando seguro, confiando en ti, Jesús.